Buenas noches, ¿cómo están? Mientras se llena la sala, quiero saber cómo estamos de audio y que me cuenten si tienen preguntas porque de pronto no alcanzamos a hacerlas todas. ¿Me escuchan? Hola. Hola Nico, ¿cómo se escucha? Anita, Yosa. Aquí le vamos bajando el volumen a la música para contarles de qué se trata nuestro live de hoy, nuestro Echando Rulo de hoy, que como ustedes saben es un espacio semanal en el que hablamos temas de coyuntura, periodísticos, puede ser de economía, de estilo de vida y demás. Y hoy tenemos un Echando Rulo muy particular porque esta semana el dólar ha sido protagonista. Ustedes saben que coqueteó de alguna manera con el límite de los 4.000 pesos y pues aunque hoy bajó, sí ha tenido muy expectantes a los inversionistas. Buenas noches, don Víctor. Buenas noches, Aniti Travel, Mónica, bueno, todas las personas que se están uniendo. Y pues tenemos no uno, no dos, sino tres invitados que son poderosos y muy reconocidos todos. Hablamos de Felipe Campos, él es director de investigaciones económicas de Alianza. Juan David Ballén, director de análisis de Casa de Bolsa. Y está Alexander Ríos, que él tiene un portal llamado Inverxia. Inverxia, espero que haya pronunciado bien, Alex, me corregirás. Vamos a hablar en un lenguaje más distensionado, mucho más cercano, obviamente respondiendo las preguntas de quienes conocen y quienes no conocen del tema. Entonces, la idea es democratizar también estos espacios. Vamos a ver si logramos conectarnos. Vamos a empezar aquí con Felipe Campos. Vamos a ver. Si me puedes mandar la invitación tú, te agradecería infinitamente porque ahorita nos funcionó así, aunque ya te la estoy enviando. Muy bien. Voy a enviársela a Juan David Ballén también para entrar en materia. Así que si tienen preguntas, vayan poniéndolas en el chat. Hola Juan David, ¿cómo estás? Buenas Alina, noches, bienvenido a Charrulo. Qué muchas chévere que estés gracias. aquí. Tiempo sin verte. Lo mismo, como un año más o menos, la última Como vez un año. que hicimos un evento parecido. Sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo has estado? ¿Estás en Bogotá? ¿Qué hay de tu vida? Bien, todo bien. Yo creí que ibas a poner de fondo la canción que pusiste ayer de no, no es uno ni dos, sino tres. Yo dije, ya es muy folclórica. ¿Qué era? No fue, no, ¿cómo ¿Eh? es? No fue uno, sino que fueron dos. No puede unirse Felipe. Felipe, mándame la invitación tú, que así nos funcionó la vez pasada. Y lo mismo, Alexander. Perfecto. ¿Qué más, Juan David? ¿Cómo viste ese dólar hoy? Cayó hoy un poquito, ¿no? Sí, un poquito es como lo típico normalmente cuando todos comenzamos a hablar de dólar, ahí sí comienza a caer. Ahí sí Entonces es se, como lo tradicional. total, total. Pero bueno, ¿cómo viste esa trepada hasta los 3.930 y pico? ¿Cuál fue la cifra? ¿La recuerdas? ¿Hace 2 días? Alcanzó creo que como el 30 y tanto, 34 si no estoy mal. Yo creo que ahorita vamos a tocar como varios temas económicos y demás que influyeron, De una. pero, pero en últimas digamos que hubo de especial en esta oportunidad un volumen muy bajo. Digamos que eso no es, Hola, llamó mucho la atención. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, ¿cómo estamos? Juan David, ¿cómo está? ¿Qué más, Alex? ¿Todo bien? Bien, bien, Bienvenido a bien, bien. Echando Rulo. Solo nos falta Sí, Felipe.
Esto Mi es una primera vez. osadía. ¿Quién? ¿De quién? Mi primera vez por acá en Echando Rulo y mi Ah, primera pero vez con... buenísimo, buenísimo. Hola Oiga, ahí llegó. Felipe, ¿cómo estás? Estaba perdido, el Instagram me quedó grande para esta reunión. Qué No, pena. pero es un formato muy chévere, muy tranquilo, un poco menos acartonado. Y la idea es echar rulo tal cual, pero hablando de dólar y de economía. ¿Qué más, Felipe? Muy bien. Alexander y Juanda, ¿cómo andan? Qué Yo, bueno Pipe, todo verlos. Pues, bien. ya no quedé, Aquí, Felipe. aquí hay una mezcla de economistas muy potentes todos, porque vemos que Alexander es un poco más relajado, es muchos bíceps, ¿no? Es bastante particular. Eh, pues, pero eso está bien, eso está bien. No, no, Hay, no. hay, También tengo un lado Intelectual. intelectual, sí, no, aquí estoy no, pegado a la total, pantalla. total. Bueno, entremos en materia hablando de dólar. Dólar a 4.000 pesos, sí, no, y por qué sí, por qué no. ¿Quién arranca? ¿Felipe? Bueno, esa pregunta es muy complicada porque llegamos a 60 pesos de eso. Entonces, lo que yo diría es, faltan 2 o 3 meses que yo creo que son difíciles en el dólar, más que todo por, primero que hay un ajuste aquí local, que es que estamos esperando cuánto es la plata que se va a ir por haber perdido el grado de inversión y si ya se fue la mayoría o no. Ese es un tema. Y todavía está ajustando. Entonces tenemos que esperar a que salga esa plata. Eso es un efecto temporal, eso no es nada, eso no marca la tendencia del dólar, pero hay gente que se tiene que ir y hay unos que ya se fueron. Y adicionalmente, yo diría que también hay un tema internacional que todavía no se ha desarrollado y que en agosto y en septiembre van a tener un pico, que es cuando la Fed avise al final cómo es que va a sacar, cómo es que va a reducir las ayudas. O sea, para mí esos son los dos eventos más importantes y son, digamos que nos tienen con tensión el dólar acercándose a los 4.000. Ahora, no creo que el dólar en 4.000 o por encima de 4.000 aguante, no creo que ese sea un dólar que refleje un poco el tema económico y que después nos vamos a bajar, pero sí creo que va a costar arrancar una tendencia nueva hacia abajo en el dólar y va a costar hasta que salgamos de elecciones, pues. Hasta el 2022. Hasta Perfecto. marzo o mayo, dependiendo cómo nos vaya, cómo le Ujú. vaya a Colombia. Ok. ¿Qué dice Juan David? Bueno, yo de hecho iba a comenzar por lo último que estaba mencionando Felipe, y es efectivamente hasta que no superemos las elecciones, que yo creo que es hasta la segunda vuelta, que más o menos son 12 meses, es un año prácticamente en el cual yo sí esperaría que la divisa se mantuviera en niveles elevados. Y cuando hablo de elevados es un dólar por encima, por ejemplo, de 3.600. O sea, uno verlo por debajo de ese nivel, dado pues ese detonante tan relevante y la incertidumbre que hay al final de quién vaya a ganar, va a generar que la divisa se mantenga alta. Ya que tan alta, va a depender pues de mil variables más, porque pues no es simplemente el tema político el que influye, porque también tenemos a la Fed, lo que sucedía hoy, por Ujú. ejemplo, con el tema de la normalización de la política y desmontar las ayudas y todo eso. Entonces va a ser un segundo semestre, seguramente, yo creo que es probable, decía Felipe también, ya está muy cerca a los 4.000, fácilmente los podemos alcanzar. El año pasado tuvimos 4.200, o sea, hemos tenido aún niveles más altos. Entonces, yo creo que el norte por el momento sí es más hacia el alza. Claramente los movimientos no son lineales, o sea, no siempre va a subir así en línea recta. Sin embargo, sí creo que pues las variables que están ahorita como influyendo se van a mantener, y la más importante y la última que necesitamos que se diluya pues es el tema de las elecciones de 2022. Perfecto. ¿Y Alexander? Bueno, pues yo creo que agregar algo después de este par de monstruos es como muy complicado. De entrada yo aquí soy más un espectador por cosas del azar que llegué, pero bueno, yo soy un poquito más negativo, sinceramente. No me gusta el panorama político colombiano, no me gusta actualmente y creo que en eso estamos los tres de acuerdo, pero me tiene muy preocupado el tema de la velocidad en la vacunación y la variante Delta. Me parece que Sí. donde eso llegue a Colombia y se vuelva, no sé si se le dice así puntualmente, se vuelva cepa dominante, yo creo que un dólar a 4.200 va a ser sumamente plausible.
porque frena todo lo que es la aceleración que venimos teniendo. Entonces me parece que estar monitoreando el tema de la vacunación y el tema de la variante Delta va a ser como lo que marque el norte por ahora en temas. Como para salir un poquitico de lo que dicen estos dos monstruos, pues, porque alguien lo tenía que decir. Pero, y hablando del famoso, de la variante Delta, ¿ustedes creen que realmente le puede pegar muy fuerte al dólar? Felipe, Juan David, los tres, ¿qué piensan? Digamos que sí, o sea, puede que tenga algo de diferenciación, que sea uno de los elementos que ha diferenciado a Colombia del resto cuando tuvimos el pico. Es cierto, pero yo no creo que el tema del virus, los mercados generalmente no se enfocan tanto en los mismos temas y más bien cuando si llega la Delta aquí duro, va a estar saliendo la Delta de otros países donde va a haber otra vez optimismo económico y otra vez el petróleo empujando, digamos, si la Delta no es otra letra griega que nos manda quién sabe hasta dónde. Pues si la delta es la delta y es solo una subida y bajada, yo me imagino que eso va a contrarrestar con un optimismo afuera y con una recuperación de lo que nosotros llamamos como de los activos cíclicos, que es como los que más dependen del ciclo económico. Colombia es cíclico. Colombia depende de si el ciclo económico va bien, Colombia y sus vecinos les va a ir mejor. Entonces yo, digamos, sé que es un elemento de diferenciación. Si todos están saliendo del delta y nosotros estamos entrando, pues claro, no vamos a poder disfrutar del optimismo tanto, pero no creo que sea un elemento tan importante, digamos, sabiendo que no, que aquí nadie tiene el tema del virus, asumiendo que es un virus, que es un rebrote normal y ya. Felipe, perdón, Juan David. Bueno, yo agregaría lo siguiente y es, pues efectivamente cada ola de contagio, o sea, tiene un impacto menor ya en los mercados y pues gracias también a las vacunas. Ahorita vemos que aunque viene creciendo a un ritmo esta nueva cepa, pues las muertes están mucho más controladas que las primeras olas. Sin embargo, yo creo que en el corto plazo sí hemos visto una reacción en especial entre monedas fuertes. Y es porque esta cepa sobre todo ha afectado es lo que es Asia. Ahí ya pues están evaluando medidas de restricción y demás. Entonces efectivamente eso genera y eso pues termina afectando las expectativas de crecimiento allá. Y pues obviamente al final como Estados Unidos todavía está mejor parada, pues al final uno termina viendo que el dólar ahorita, por ejemplo, si vemos el DXY, que es dólar respecto a monedas fuertes, se ha venido fortaleciendo y este es uno de los motivos varios que explican esa subida. Entonces yo creo que en estos momentos sí puede llegar a estar explicando parte, sobre todo respecto a monedas fuertes, como de la fortaleza también que estamos viendo, porque no ha sido solo aquí en Colombia, sino también respecto a esas monedas líderes. Bueno, y otros factores que están incidiendo también, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, la Reserva Federal mantuvo las tasas inalteradas. ¿Qué esperan ustedes de la reunión del Banco de la República este viernes? ¿Eso qué efectos? Y hablándolo un poco para el ciudadano de a pie, ¿qué implicaciones van a tener ese tipo de decisiones sobre la tasa de cambio? El que quiera hablar. Alex. No, yo soy un espectador, Felipe, dale. Dale, bueno, Felipe. básicamente, digamos que tratemos de organizar el tema del dólar como yo creo que está siendo afectado, ¿no? Entonces, primero, decirle a la gente, ya, tenemos un dólar 15% y 6% de dólar en el año, eso es bravo, eso es alto. O sea que si uno dice, metámosle más, ¿no? Exacto, metámosle más, puede ser, pero es difícil. O sea, ya tener y sobre todo además que tú estás al lado de Turquía y Argentina, ¿no? Cada uno de esos países con también 15 y 16% de evaluación, habrá que tener una razón muy brava para mandarlo más arriba. Eso es como el primer elemento. Ahora, ¿cómo se deshace ese 15 o 16? Yo diría, y esto es, Juan David sabrá que estoy hablando carreta, que simplemente estoy diciéndolo de mi cabeza, pues, que básicamente la mitad ha sido explicado por las variables normales, y esto es que la región se enreda, que de alguna forma somos más volátiles y el dólar se ha subido en el mundo, el dólar ese índice que dice Juan David, el dólar contra monedas fuertes, ¿no? Entonces, allá en el mundo luchan los amos del universo, que es el euro y el dólar y esas monedas, y nosotros somos espectadores, somos seguidores. El dólar este año lleva 3% arriba, entonces que Colombia estuviera 7% arriba es normal. El resto 7%, ese 7 o 8% que nos lleva arriba son temas internos.
Entonces ahí tú comienzas a acumular cosas de qué es lo que está moviendo el dólar. No, pues las manifestaciones seguro, porque ya tuvimos la experiencia de Chile y eso nos hizo algo. La pérdida del grado de inversión, mucho más antes de la pérdida del grado de inversión, el dólar ya estaba cerca del 800. La reforma tributaria que saliera el ministro de Hacienda. Todos esos elementos han acumulado. Y si le sumamos un elemento adicional, que es que el Banco de la República no ha subido tasas, yo de esos 4 al Banco de la República le daría una participación chiquita, pero lo metería ahí también, Ok. porque no ha subido tasas. Entonces, claramente, una jugada importante para ayudar a bajar el dólar, si uno quisiera eso, si uno, porque yo también, ahorita lo podemos hablar, yo es que no veo tan grave el dólar a este nivel. Pero pues ahí habrá gente que se despeluque porque, claro, ¿cómo no? Ya no podemos viajar o vamos a importar más caro. Pero si uno lo quisiera bajar, lo que uno quisiera es que el Banco de la República suba tasas antes de octubre, que lo subiera en septiembre. Y ahí ayudaría a controlar un poco la subida del dólar, diciéndote, hay otras variables que me parecen más importantes. Eh, pero mi expectativa es que suba en octubre. Yo no sé, Juan, en qué esté en subida de tasas. Nosotros estamos esperando. Y la inflación también, ¿cómo Sí. la están viendo? Ujú. La inflación puede llegar a niveles de 3,80, 4% más o menos, y ese es uno de los motivos que también justifican el por qué el subir las tasas, porque ahorita está en mínimos históricos, unos 75%, y muchos emergentes ya han venido subiendo, y pues eso también como que al final genera una presión a que nosotros también subamos tasas, porque si no, pues se vuelve más atractivo invertir allá, más rentable que traer los recursos aquí a Colombia. Nosotros específicamente estamos esperando 1 o 2 incrementos este año, en el último trimestre, puede ser el mes de diciembre, el mes también de noviembre, pueden llegar a ser. Pero igual yo creo que por el momento el dólar y específicamente para la junta de este viernes aún no preocupa porque normalmente el banco interviene es cuando hay mucha volatilidad y realmente lo ha hecho muy ordenado. Uno ve que sube de a poquitos cada día. Hay veces que el dólar se sube de 100 pesos y ahí sí es cuando la volatilidad incrementa cuando ellos intervienen, pero digamos que no es el caso aún y por No eso hay no una creo que alarma. intervenga. Exacto. Y por último sí quería mencionar, yo creo que estamos cerca es como 6 meses, un año de un cambio en el ciclo del dólar. Y uno de esos factores determinantes para que cambie de ciclo tiene que ser precisamente las elecciones. Yo creo que una vez sepamos quién gana aquí en el país, eso va a aliviar mucho y los inversionistas pues van a estar más tranquilos, van a volver a traer recursos. Ahorita tenemos petróleo y café máximos en pesos colombianos, por ejemplo. Entonces hay muchas variables que están jugando bien, que eventualmente yo creo que faltan unos detonantes que tienen que irse resolviendo de manera positiva para que eventualmente el dólar pueda llegar a ceder. Pero por el momento, como decía al comienzo, sí creo que se mantiene arriba. Cuando esta variable de las elecciones se decante, ¿ustedes consideran que ese nivel óptimo del dólar cuál sería? ¿Hacia dónde podría orientarse? Esa es Yo, la pregunta del millón. yo pienso que los 3.000, o sea, la convergencia es ir hacia 3.000 3.000. y en algún momento abajo de eso. Cuando uno habla de todos estos temas, digamos, y de parte, Juan y yo arrancamos nuestra carrera juntos, entonces como que pensamos igual, la forma en que vemos los mundos como cíclico y todo esto. Yo siempre como que he argumentado que los economistas, la mayoría del tiempo estamos haciendo lo que es el partido de niños, partido de fútbol de niños chiquitos. Estamos discutiendo los mismos temas, como todos tirándosenos de la pelota, y entonces la tasa de interés del Banco de la República, todo lo que acabamos de hablar, que yo no digo que no sea importante, pero generalmente hay 2 cosas. Uno, cuando ya son temas tan trillados, los mercados no reaccionan mucho a eso. Hace 2 meses era la tasa de interés de Estados Unidos está subiendo y es la peor razón, y eso ya no volvió a pasar, y simplemente ese partido de fútbol de chiquitos a la gente le gusta porque es lo que es la coyuntura, es hablar de la coyuntura. Y eso la gente necesita que le expliquen la coyuntura. Así no le sirve para predecir, eso no sirve para predecir, eso sirve es para entender. Y nosotros somos contadores de cuentos y a la gente le gusta por lo menos sentirse que lo que pasó tiene algo de lógica. No le importa que uno sea malísimo prediciendo, lo que quiere es que le diga que por lo menos lo que usted no pudo predecir lo entendió. Y nosotros somos buenos haciendo eso, los economistas. Entonces, este partido de fútbol de niños chiquitos, como que le puede decir a uno para dónde van los próximos 100 o 200 pesos, en el mejor de los casos, y si usted le pega la bola, pues usted le va a pegar a la pelota si todos están pateando ahí en la mitad, es difícil.
Pero la discusión importante es el largo plazo. Y es para dónde van los próximos 500 pesos, para dónde van los próximos 800 pesos del dólar. Porque ahí hay muchas cosas que pueden pasar. Si el dólar se queda a 800 pesos, la deuda colombiana se queda a 10 puntos de una. Cosa que nadie está viendo, o sea, es cosa que nadie está proyectando, por decirlo así. Nadie dice, oiga, Colombia se va a durar con un endeudamiento altísimo los próximos 10 años, que es lo que mi mismo gobierno está diciendo, pero si el dólar se te queda a 800 pesos, chao. La deuda se te derrumba a 10 puntos sin problema. Entonces tiene muchos elementos importantes. ¿Para dónde van los próximos 800? O sea, yo estoy con Juan David en el que creo que hay un cambio de tendencia de largo plazo del dólar, De que se largo está plazo. gestando de Ajá. largo plazo, que después de 10 años de estar subiendo, hay algunas señales que están mostrando hacia dónde puede ir el dólar. Las materias primas es lo más fácil que uno puede, digamos, contarle la historia a un colombiano. Es decirle, vea, es que el petróleo está en cierto nivel que si usted lo pone en pesos colombianos, así el petróleo se caiga 30% gracias a la subida del dólar, está buenísimo el precio de todas formas. El petróleo se puede caer $20. Igual Colombia está vendiendo a un precio que no ha vendido en toda su historia, el café igual. Entonces, eso es lo más fácil de ver, que eso transforma la economía colombiana en 2 años. Y lo que te digo, te transforma la deuda. Si la gente compra la tesis, ya no eres un país endeudado y comienzas a cambiar el perfil. Pero más allá de eso, si a mí me dijeran cuál es la variable que define el dólar en el largo plazo, ¿no? Porque pues eh, aparte, digamos, el tema de materias es importante y es clave en este discurso, es una variable muy sencilla y es cómo le va a Estados Unidos frente al mundo. Y eso es algo que es difícil de Se, entender a la gente. Es muy intuitivo. se está Y uno le dice, entrecortando un poquito. ok, Se Es- espérate, está entrecortando un tris. dame un segundo. No, sí estoy yo, yo, conectada lo- yo lo vi bien. Yo también lo escucho bien. Eh, Perfecto. Sí, bueno, ¿me estás eh, oyendo? Ahora sí, ¿Ahí estás? No, yo no, estoy. no mucho, Eres, no mucho. pues creo que eres tú. No, si quieres, salte y vuelves a entrar. Yo creo que Uy, es un tema de conexión. uy, ¿qué pasó ahí? Es que está muy mal. No, Está muy mal nosotros sí lo vemos bien. Espérate, ahí, Yo- ahí, ahí. Espérate. Pues yo lo ¿Oíste, Juan escucho David? perfecto. Ahí. Sí, ahí está bien, Pepe. Alguien háblele. Te vemos, pero Alguien, el audio no. alguien háblele, El alguien audio más. no. Juanda, háblele a alguien. Sí, sí te vemos, Ay, a Pepe lo vemos bien. Ya le ¿ustedes estoy- Yo cómo lo veo oyen? perfecto. Yo oigo muy mal. Yo- la gente está diciendo que lo escuchan perfecto. Todos dicen que lo escuchan ¿Sí? perfecto y que lo ven Entonces, perfecto. entonces Sí, soy yo. Entonces soy yo. sí, Soy eso yo. No parece. eres tú, soy Eso yo. parece. Entonces, ahora, Dale, ahora voy a- continúa, qué pena. No, la última idea, Dale. que yo siempre me alargo mucho, es que la variable más importante, los economistas hablamos de muchas cosas, el déficit en cuenta corriente, y el petróleo, y ahora China con el yuan, y las demostraciones de Chile, y las constituyentes, hablamos de muchas variables, pero el dólar lleva subiendo 10 años. ¿Por qué lleva subiendo 10 años? Porque a Estados Unidos le ha ido mejor que al resto del mundo en términos de crecimiento económico. Hay un ciclo pro Estados Unidos totalmente. Y el ciclo anterior, que a Colombia le fue divino, es el ciclo en que Estados Unidos perdió terreno durante 8 años con el resto del mundo. Entonces yo creo que hay muchos elementos que le están diciendo a uno que Colombia y que el resto de países en el mundo no van a crecer al 2 y al 3%, sino van a crecer al 3 y al 4%, y ya con eso cambian al mundo. Los flujos comienzan a salir de Estados Unidos y comenzamos a vivir un nuevo mundo. Entonces yo creo, digamos, lo que estoy tratando de decir es que viene un cambio que se está viviendo, el dólar ya le cuesta subir en el mundo, no le cuesta subir en Colombia y eso es normal porque nosotros vamos de últimas en la cola, pero que poco a poco se va a ir viendo eso. Y solo es que lo que te digo de nuevo, que Colombia comience a crecer en promedio no al 2,5 y al 3, sino al 4. Los flujos comienzan a cambiar. Y ahí Cambia es el la punto más ecuación. importante. El resto Ok. es el partido de fútbol chiquitos, es la visión de largo plazo es cómo se va a transformar el mundo, pues. Interesante esa visión. Alguien escribía acá porque la idea es atender también todo tipo de preguntas que quiere saber por qué las elecciones presidenciales influyen tanto en el comportamiento de la tasa de cambio. Quiere saber eso y que perdonen la ignorancia. Está por ahí No, arriba no, la pregunta. hágale Juan, agarre eso. Agárrelo. Bueno, no, porque los políticos toman decisiones que van en contra de todos los ciudadanos. Pueden, por ejemplo, con las empresas privadas, pues al final expropiarlas. También
pues hacer un muy mal manejo de los recursos públicos, entre otro tipo de cosas. Entonces, pues eso nos termina afectando a nosotros como economía. Digamos que el tema de flujos o de dólares también puede decirle a todos los extranjeros de un día para otro, todos los recursos que ustedes tienen acá se tienen que quedar durante un tiempo largo, entonces pues no lo pueden sacar y eso pues obviamente a los inversionistas enterarse les da miedo y de una vez lo que comienzan a hacer es sacar los recursos y no solo a ellos sino a uno también. A uno, por ejemplo, el caso típico es Venezuela, todo lo que ha sucedido allá. Si llegase eso a pasar acá, no solo lo que yo digo, no solo el extranjero se asusta, sino se asusta también el colombiano, el inversionista o el que esté a pie. El primero lo que tiene que hacer es convertir su moneda en otra divisa, que normalmente pues la más líquida son los dólares. Entonces, por todo ese tipo de medidas, al final es que se termina generando como ese tipo de corridas y el dólar disparándose en últimas. Ok, pregunta H Corredor 1. En el corto plazo, ¿hasta dónde puede subir el dólar y en cuánto tiempo? Pues hablemos de corto plazo. A ver, la brújula, ¿quién saca la brújula? A ver, yo en ese sentido quiero responder algo y me disculpan, caballeros, un segundo. Nosotros tenemos colegas como Alberto Bernal, querámoslo o no, o nos parezca polémico o no, nos representa muy bien en el sentido en que se atreve a dar cifras y a dar números de corto plazo. Y me parece que esa es la parte más destacable de cualquier analista. Lastimosamente, nadie tiene la bola de cristal. Nadie. Ni siquiera Felipe, que es tan crack y que le pega la pelota cada rato, tiene la bola de cristal. De hecho, es más fácil predecir el largo plazo, paradójicamente. En el corto plazo, usted puede decir arbitrariamente esto sube o baja en función de cualquier vaina, ¿cierto? Por Entonces, yo acá en lo están diciendo personal, que, perdóname, dicen que Bernal espera que el peso baje a 3.300 pesos el dólar. ¿Ustedes qué piensan de esa predicción? Bueno, no, también es ojalá. como para complementar. No, pues Continúa, entonces, discúlpame. no, para cerrar ahí lo que intentaba decir es que se hace más difícil predecir el corto plazo que el largo plazo, paradójicamente. Entonces, que cualquiera aquí se atreva a decir un número me parece como aventurero, que no nos vayan a juzgar por ahí en Twitter después por decir cualquier locura. Yo, si quieren, me lanzo de primero al agua. Yo digo que en el corto plazo los 4.000 pesos van a ser el objetivo más fácil de alcanzar. De aquí a, ¿qué? Un mes, algo así, si esto no Cuatro cambia. mil. 4.000. ¿Sí? Felipe, ¿te le Sí, yo diría lo mides? mismo, digamos que lo que ya había tratado de responder, pero nos lo van a seguir preguntando. Y es básicamente, sí puede estar por encima de 4.000, pero yo creo que uno tiene que ponerle ciertos límites al tema de la predicción. Entonces yo sí creo, y yo no estoy en el lado de los que dicen, pues bueno, el dólar es impredecible y es una locura, no, lo rechazo. Yo creo que ha sido muy predecible en los últimos 10 años, dentro del ruido y dentro de lo difícil que es predecir cualquier variable. A ver, dígame si el PIB es fácil de predecir o la inflación. Yo creo que es igual. Pero hay ciertos elementos que la gente le gusta preguntar y que uno sabe que uno les responde, pero que son chistosos para uno, como cómo va a estar en diciembre, ¿no? Es como si va a llover en la tarde del 24 de diciembre. Yo te puedo decir, no sé, las últimas 4 tardes no han llovido, pero no tengo ni idea. Entonces, pero sí creo que uno puede plantear algunos rangos y algunas estrategias, que finalmente es lo que uno quiere que el cliente haga. Entonces, básicamente, mi mensaje es, yo estaría vendiendo dólares, cualquier cosa cerca de 4.000, si llega a darse ese escenario. No lo descarto, si tiene que ir más arriba, si lleva 4.200, pues digan, qué mal que me conecté a esta conversación y le hice caso a este señor, pero yo no creo que dure mucho tiempo por encima de 4.000. Y también a principio de año decíamos, oiga, 3.400, cómprelo a ojo cerrado, porque tenemos elecciones, tenemos una cosa que no nos van a soltar. Entonces, bueno, lo que yo diría es lo que dije antes, 2 meses presionados hacia arriba, 4.000 me parece que sí puede ser superado, pero se nos tiene que alinear las cosas negativamente y creo que es temporal. Temporal. ¿A ustedes les cansan esa preguntadera de predicciones y cómo educan a sus clientes, a inversionistas, para que eso no suceda tan frecuentemente? Bueno, yo te diría lo siguiente. Primero, como para responder lo que estaban hablando antes, el dólar, repito, no se mueve de manera lineal. Entonces, siempre está para arriba, para abajo, pero uno puede más o menos determinar hacia dónde va la tendencia y como pues ya hablaba Alex y Pipe, pues ahorita la tendencia es más hacia arriba que hacia abajo.
El corto plazo hay que definir qué es corto plazo, si es esta semana, si es el próximo mes, si es lo que queda de año. Yo creo específicamente que ahorita, por ejemplo, ya está sobrecomprado y si tiene que descender nuevamente a niveles de 3.850. Y lo que veríamos de aquí en adelante son mínimos y máximos mayores. Es decir, habrá momentos en que cae, pero cada vez este mínimo va a ser más alto y el máximo que voy registrando va a ser más elevado también hasta pues llegar pues a los detonantes de 2022. Y normalmente, por ejemplo, yo que le respondo a los inversionistas, es que depende mucho también de qué clase de inversionista es, pero normalmente, que sobre todo con los que nosotros tratamos son aquellos que tienen un portafolio de inversión, lo que siempre les sugerimos es que hay que tener una exposición en dólar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque digamos que es un activo al final que complementa muy bien la rentabilidad de tu portafolio. Cuando aquí todo está mal, uno sabe que el dólar sube. Entonces al final, pues eso te ayuda a compensar precisamente los movimientos adversos que se dan en los activos locales, en moneda local, disminuir la volatilidad, entre otras cosas muy positivas que tiene que tener esa exposición. Ve, otra pregunta que hacían, por ejemplo, ¿y si necesito dólares para viajar o cosas así? Pues si uno siempre tiene dólares en el bolsillo, pues eso al final uno no le termina preocupando, porque pues esté en 4.000 o esté en 3.500, como los compré hace un buen tiempo y los tengo rentando, pues al final digamos que eso no me termina afectando a mí en cierta medida. Entonces, tener dólares, yo lo que le digo a los clientes, siempre es importante tener como dólares dentro de los portafolios de inversión, tiene muchos beneficios. Y en estos momentos, pues por todo lo que estamos hablando, yo tendría un poquito más de lo habitual que debiese tener. Ujú. Yo- Por acá yo- te están diciendo, Felipe, que te vieron en un video hace un año en el que decías que el dólar podría llegar a 4.800 pesos. ¿Todavía lo ves viable? ¿En un video? ¿Quién sabe qué video? ¿Dónde estaba? todos quedamos a la expectativa ahí. Todos quedamos como, Eh, ajá, ¿qué yo, va a yo, decir Felipe? yo creo que hay un artículo en el que nosotros hicimos dos predicciones hace 12 meses del dólar. Uno, que tal vez es el que se refería al artículo, y es que esto no ha terminado, que esto le quedaban 12 meses o 16 meses de choques, planteando un poco el tema de la inflación este año, que nosotros el año pasado la vimos y vimos esto se viene durísimo, y planteando el tema político. Y hicimos en ese artículo un paralelo diciendo es que vea, si el dólar se llegara a subir como se subió en la recesión pasada, llegaba a 4.800, pero no era una predicción, era como mostrar lo que ha sucedido en la recesión pasada. Pero el Como mensaje demostrar. nuestro ha sido como el dólar, después de subir 10 años, ahora va a ser un lateral. El lateral es un comportamiento pues plano, con 3.800, 3.900 arriba y 3.400 abajo, hasta que pasemos elecciones y después nos vamos para abajo con fuerza, como te decía, hacia los 3.000. Teniendo en cuenta este rango, también nos preguntan por acá entre 3.600 4.000, ¿qué perspectiva le ven a la Bolsa de Valores de Colombia? Pues me imagino a las acciones, ¿cómo están viendo el mercado accionario en esta coyuntura? Bueno, yo diría lo siguiente, efectivamente hay una correlación muy grande entre el dólar y los activos en moneda local. Cuando el dólar normalmente está al alza, los activos, en este caso las acciones o los TES, no tienen un buen desempeño, se desvalorizan precisamente porque el peso colombiano también está haciendo lo mismo. Y mientras no surja un cambio de tendencia en la divisa, digamos que es difícil anticipar un inicio también de un ciclo alcista, por ejemplo, en las acciones o un ciclo de valorización o de caída de la tasa de los test. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Obviamente, no todos estos ciclos no van todos, digamos que en el mismo tiempo, no inician todos en el mismo momento, pero sí en el mediano largo plazo, si efectivamente, como venimos diciendo, superamos elecciones y el dólar comienza a ceder y el petróleo sigue muy fuerte y la economía pues se sigue recuperando, y también pues se presenta la reforma estructural, el nuevo presidente y toda esa historia comienza a lucir bonita, comenzamos a tener un dólar que comienza a ceder y todo eso mismo que estoy mencionando como es positivo, pues al final se ve reflejado en el mercado de renta variable y también en el mercado de TES. Pero por el momento, digamos, como estamos hablando de que la volatilidad permanece y también que pues el dólar tiene la posibilidad de subir un poco más, digamos que es difícil ver una fuerte recuperación del mercado de acciones y también del mercado de renta fija.
pero podría ser buen momento de compra en algunos sectores. ¿Y en qué sectores? Bueno, en general, pues hablando como del mercado colombiano, Colombia normalmente es como un mercado que yo llamo de value, que es como de valor y que y se mueve en alrededor de los ciclos económicos. Porque, por ejemplo, aquí no tenemos lo que es el grow, que son las acciones tecnológicas, no, aquí simplemente pues su mayoría es commodity, su mayoría es sector financiero, sector consumo, que al final todo eso va hacia donde va pues la economía, y como la economía está ahorita iniciando precisamente un ciclo de recuperación, nosotros consideramos que el mercado de rentabilidad de hecho hay mucho valor, y si los detonantes que hemos hablado tanto se van dando de manera positiva, pues digamos que a mediano o largo plazo muy seguramente pues veremos un mercado mucho más valorizado. Ok. Bueno, preguntan también, ¿creen que los bancos centrales desarrollados van a ser capaces de retirar el estímulo y volver a llevar sus hojas de balance a niveles normales o precrisis? Bueno, si quieres yo trato de responder eso. Yo creo que, En un lenguaje más sencillo, Felipe, porfa, que aquí hay sí, como de además, todo. ese es, son preguntas buenas, entonces son más difíciles. Pero básicamente, qué es lo que obliga a los bancos centrales a dejar de hacer lo que están haciendo? ¿Hasta cuándo es el límite? El límite no es crecimiento económico, entre más crecimiento mejor. El límite es la inflación. En el momento en que la inflación comience a subir, va a obligar y va a ayudar, si es moderada, ¿no? No si es 15% en Estados Unidos, pero si es moderada, va a ir ayudando a que los bancos centrales vayan retirando la ayuda. Y ahí entonces la pregunta más bien es si uno cree que la inflación en el mundo está cambiando de tendencia o no. Esa es como la pregunta importante. Si uno cree que sí, si uno dice, vea, sí, la inflación se va a subir en el mundo, en línea recta, no en línea recta, sino de a ratico subiendo y después calmándose, pero va a subir, entonces los bancos centrales sí van a poder retirar todas las ayudas. Claro, la van a retirar, pues cuando la retiren va a haber volatilidad. Pero esto ya se vivió un poco en el mundo, por allá cuando se tuvo la crisis de los 30, al final pudieron retirar la liquidez porque la inflación llegó. Entonces la pregunta es esa, ¿qué pienso yo de la inflación? Yo creo que la inflación viene, yo creo que viene en el mundo, que va a cambiar de tendencia, que poco a poco lo va a hacer. No es que se vaya a ir directamente en Estados Unidos, que está ahorita arriba del 5, se va a ir al 10, no creo, pues igual ha sorprendido mucho a la gente, pero sí se puede ir un poco más arriba y después cambiar de rango. Ya no va a ser 0 y 2, sino va a ser 1 y 3. Y con eso los bancos pueden ir retirando ayudas de a poquitos. Entonces yo sí creo que lo van a poder hacer. Y yo creo de hecho que la inflación es buena en este momento en que el problema es otro, el problema es crecimiento. Yo sí creo que traer inflación al mundo es bueno, pero aquí es muy diferente si la traen los países desarrollados que si la quiere traer Colombia, ¿no? Colombia no va a traer la inflación al mundo, la trae a ella solita. Entonces, eso es diferente. Entonces, yo sí creo que va a pasar eh, y creo que hay un compromiso de todos los bancos y de los gobiernos de traer inflación porque le sirve a todo el mundo menos a los que tienen los bonos. Los que compran bonos son los que sufren. Entonces yo creo que van a encontrar la forma de ir trayéndola poco a poco y tenemos que prepararnos para eso. En un mundo de inflación, ¿qué le sirve a uno? ¿En qué le sirve invertir? Entonces a uno le sirve invertir en acciones, le sirve invertir en, eh, en finca raíz, le sirve invertir, no sé, en materias primas en general. Yo creo que hay que prepararse a eso porque llevamos 40 años de la inflación cayendo. Entonces, ese para mí es uno de los grandes cambios que se van a dar los próximos 20 años, pues, pero el cambio va a suceder ya mismo. Y hay gente que dice, no, es que son los bancos centrales los que causaron esto y eso es como el perro persiguiéndose la cola. La inflación se cayó y los bancos centrales pudieron sacar más liquidez y no ha servido la liquidez para... Entonces yo no sé si los bancos centrales sean los culpables. Es más, estructuralmente que la inflación les permitió hacer eso. Entonces yo sí creo que se van a poder salir de ahí, pero necesitamos inflación no disparada, sino inflación moderadamente al alza. Pero no es el coco tampoco, no hay que verla como el coco. Eso es a mí casi me matan en Twitter hace poco porque dije, oiga, ojalá la inflación venga, porque inmediatamente, además porque uno debe tener cuidado de ello, no tuve cuidado, porque inmediatamente dijeron, entonces usted cree que entonces Petro sí debe imprimir plata, y yo no, seguro. La MMT de una te la sacaron. Claro. Sí. Ya está, me dijeron, entonces usted cree en la impresión de dinero y todo eso. Y no, yo creo, ese tema lo podemos hablar ahorita,
Yo no creo en eso y me parece impresionante que vuelva a surgir cada rato esta idea de imprimir dinero, pero sí creo, desde la forma más moderada, sí creo que la inflación es en este momento entre los dos males. Hay un mal que es crecimiento malísimo, estancamiento económico, productividad acabada, y esto lleva 20 años. La inflación hace rato no es una preocupación. Se estoy hablando desde los 80, no es una preocupación para el mundo. Creo que entre los males, y uno siempre tiene que escoger entre males, creo que la inflación puede ser el mal menor a este estancamiento de 20 años o de 10 años que llevamos en la economía. Siendo el mayor mal el crecimiento. En este momento, lo más preocupante para mí es crecimiento y estancamiento. Y yo complementaría con lo siguiente, ¿por qué se habla tanto de la inflación? Y de hecho, digamos, este primer semestre que sucedió en Estados Unidos, una inflación que repuntó niveles del 5,4 actualmente, y a su vez uno que veía que el dólar pues comenzaba pues una tendencia a la baja. Entonces, si efectivamente llega la inflación, eso que va a aliviar es la deuda. O sea, la deuda a nivel global en estos momentos está en máximos históricos. Antes de la pandemia ya estaba creciendo, y pues después de la pandemia todos los países y todas las empresas que tuvieron que hacer, tener que endeudarse mucho más. Entonces, ¿cuál es la forma de solucionar ese problema? Es precisamente el que plantea Felipe. Y eso ha pasado en crisis pasadas en los cuales el escenario ha sido muy similar, y es pues con la inflación, con la inflación al firmar uno termina diluyendo esa deuda porque la inflación termina aumentando el ingreso. Y todo eso a su vez pues genera al final que el dólar también tienda a la baja, sea terreno, y como decía Felipe al principio, pues nosotros como colombianos que tenemos una deuda externa también importante, pues termina disminuyendo ese saldo o haciendo que al final el costo para pagarlo sea inferior. Entonces por ahí va como todo el tema relacionado a la inflación, y yo sí vi el tuit de Felipe, y ahí sí lo único que le faltó a Pipo fue escribir como el tema de inflación moderada. Y a mí lo que me da miedo es eso, porque normalmente las cosas no suelen ser moderadas, van siempre como para los extremos. Y el tema es, pues, inflación moderada, ¿qué es? Es una inflación que pues ahorita ya está en el 5, y es una inflación que tiende al 8 o al 9, pero pues esa inflación ya comienza a ser preocupante, porque uno ya para, por ejemplo, prever hacia futuro cuál va a ser mi presupuesto el año entrante, cuál va a ser la inflación, del 10 o del 5. Entonces, pues eso también termina generando y afectando de una manera importante a la economía. Entonces, mientras sea controlada, digamos que eso termina siendo positivo al final, como mezclando las variables como estaba mencionando ahorita. Sí, yo agregaría que sí, que es como hacer una cirugía de corazón abierto con alicates. De pronto algo le sale mal al principio. Entonces sí, la inflación se puede subir al principio, pero no hay otra forma. O sea, no hay forma, digamos, no hay forma voy a subir a la temperatura exacta de inflación que yo quiera. Es complicado. Entonces uno tiene que pensar y en últimas, como para concretar esto, ya no es una discusión nuestra de si a mí me gusta la inflación o no me gusta. Es como una decisión internacional de que la quieren traer. Entonces es muy difícil que no la traigan en medio de esta impresión de dinero y todo lo que se está viviendo. La van a terminar trayendo, creo yo. Entonces, al final, si no le gusta, o si usted se cree que yo estoy súper equivocado porque va a ser malísima, más bien prepárese un poco a sus portafolios, sus inversiones, a que ese escenario pueda ser posible. Interesante. Oye, ¿ese matoneo en redes es muy frecuente, o tú hablas de matoneo pero a ti no te matonean? O sea, la gente te respeta mucho. Yo para el matoneo soy malísimo. O sea, en general yo veo, ahora que hablábamos de Alberto Bernal, que de hecho nosotros hacemos reuniones con él cada año, y yo le pregunto a él cómo usted aguanta ese matoneo. Sí, mucho. o sea, yo no tengo ese nivel de personalidad. O sea, a mí me matonean una gotica y yo de una... No, hermano, pero es que da papaya, ahí sí no. Pero le gusta al hombre, Sí, porque eso lo pone sí. en la mitad de la tormenta de la discusión, y por ahí sale todo. El hombre aprovecha, y está bien. ¿Ustedes creen que es Entonces, inevitable politizar el debate? O sea, al hablar de tasa de cambio hay que tener una postura política como lo hacen. no. Cualquier sesgo que uno le meta a las inversiones, cualquier sesgo político, cualquiera de esas cosas, ya arrancaste mal. La vas a embarrar. Uno tiene que hacer los análisis fuera del tema político. El tema político es importante, claro que sí es importante, pero no sé, ¿en qué momento se demora Colombia transformándose? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo dura? Todos esos temas, uno no puede simplemente decir, no, gana tal persona y entonces el dólar es para abajo, gana tal persona y el dólar es para arriba. ¿Qué tan importante por ejemplo, el tema político para los mercados? Y realmente es muy poquito. El mercado
como que hasta que no cambia el país, y yo en esa presentación la semana pasada mostraba como Venezuela elige a Chávez y Chávez está 8 o 10 años en el poder con Venezuela normalita, funcionando en los mercados y endeudándose y bajando la deuda, Chávez incluso. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en dar los brincos enormes de pensar que primero que lo político es importante para los activos financieros en el corto plazo, así de una sola. Y seguro, digamos, cuando uno le mete todas esas ganas políticas, pues deja todo el resto de cosas y digamos que pierde muchísima objetividad. Esa objetividad la tienen los de afuera. Los de afuera están acostumbradísimos a invertir en países de izquierda, de derecha, de los dos lados, de cualquier cosa. Ellos ven los números y ya. Y yo entiendo, uno aquí adentro le preocupa que el país cambie. Claro que sí. Pero al inversionista de afuera no. El inversionista de afuera dice, pues cuando cambie me salgo. En 5 años me salgo. O en 3 años me salgo. Entonces uno lo politiza si te equivocas. De una vez, inviertes mal. O sea, se recurre de pronto mucho a la emoción o se politiza exactamente, se analiza con base en la propia creencia y ese es un error tremendo. Sí, ese es un error grande en bolsa al invertir en cualquier tipo de activo y pues, digamos, actuar emocionalmente. Aquí toca es mucha cabeza fría y tener los datos y pues, tomar unas decisiones de forma muy racional. Y complementando ahorita lo que decían del extranjero, es cierto, el extranjero, independiente de quién gane acá, pues ellos, pues al final, en última, no le importa, sacan los recursos y demás. Y de hecho, hace poco yo leía, y es que los extranjeros están acostumbrados que eso suceda en todos los países emergentes. O sea, para ellos no es sorpresa, por ejemplo, lo que sucedió en Chile, lo que sucedió en Perú y lo que se está discutiendo aquí en Colombia. Ellos dicen, ustedes son emergentes, pues siempre han vivido bajo ese tipo de escenarios y riesgos de que se cambie de un lado hacia el otro la política. Entonces, para ellos eso es natural, es normal y al final, pues como decían ahorita, pues al final termina sacando los recursos y si no les gusta, pues las personas que elegimos en últimas. Bueno, por aquí hay más preguntas. Dicen, bueno, pero esta es una pregunta técnica. Dice, libro financiero. Hoy el dólar dejó una figura técnica interesante a la corrección. ¿Qué piensan de esa figura? ¿Hasta cuánto podría corregir? Yo hago un comité todos los días prediciendo el corto plazo. Así que no creo que la pregunta esté mal. Yo lo trato de responder todos los días. Pero sí, pero por supuesto es una cosa muy complicada. Me parece que lo que hizo hoy el dólar estuvo buenísimo. Yo llevo 4 días seguidos en ese comité diciendo, vea, todas las variables que yo utilizo, todos los análisis que yo utilizo, me dicen que el dólar debería estar quieto o para abajo. O sea, que después de que doy media hora diciendo de por qué el dólar va a bajar, termino diciendo, pero el dólar está subiendo y tiene cara de que va a seguir subiendo. Entonces, estos 4 días el dólar ha estado portándose rarísimo, que no ha estado conectado con nada. Así que yo creo que estamos se nos pasó un poquito la raya y la bajada de hoy como que confirmó un poco eso, que de pronto, y a mí me da mal genio esta razón porque siempre es la que uno da al final cuando ya no sabe qué decir, y es que de pronto hay un flujo, ¿no? Hay alguien que estaba vendiendo y pues ni idea, ¿no? Yo cómo voy a saber quién está vendiendo, pero esa es la razón más, ¿no? Es más chimba de todas. Yo hago un análisis enorme, pero alguien está vendiendo. Y yo qué voy a saber quién vende. Entonces, pero sí, terminé diciendo eso, era alguien vendiendo por la pérdida del grado de inversión y le tocó estopearse ahí en el corto plazo. Pero lo que te digo es, esos últimos 4 días fue raro, no debió haber subido tanto. Y esto de que yo diga que es raro, o sea, yo me puedo equivocar la mitad de las veces, no hay rollo. Pero siempre sé por qué me equivoqué. En estos 4 días no había una conexión de Colombia con nada. Así que me parece que se le fue la mano. No, se fue solo para arriba. Petróleo subiendo, dólar para arriba. ¿Qué pasa con esa correlación? No, yo les cuento mi experiencia también en los comités, todas, desde la semana pasada más o menos, uno ve las monedas de la región todas estables, uno ve el petróleo, por ejemplo, subiendo, recuperándose, y uno dice, como dice Pipe, esto es para abajo. Y hoy ya que precisamente ya llevamos 4 días desacertados, yo dije, voy a decir que es para arriba. Primera vez que cambié de tono. Dije, hoy creo que es para arriba, pero presiento que hoy va a caer. Porque al final termina siempre sucediendo. ¿Y qué pasó? Se pegó.
sí, yo dije, pues yo siempre decía para abajo, y pues al final que pues cayó y sucedió lo diferente a lo que estaba esperando. Entonces suele suceder mucho. Y respecto al petróleo, pues hay que tener en cuenta lo siguiente, el petróleo es una de las muchas variables que influyen en el comportamiento de la divisa, no es la única. Entonces, ahorita las más importantes casi que todo el primer semestre, por ejemplo, fue el tema interno, fue el tema del grado de inversión, fue el tema de cómo se iba a mover el extranjero, fue el tema de la reforma tributaria y más adelante van a llegar el tema de las elecciones. Mientras el petróleo se ha recuperado, no solo el petróleo, sino el café que ha sido titular toda esta semana, pues digamos que con su fuerte recuperación también. Entonces no es la única variable, no es la única variable que influye en la divisa y esas correlaciones tienden a cambiar en el tiempo. Entonces ahorita sobre todo, digamos que lo ha estado moviendo es como el tema interno y no ha estado tan correlacionado con el tema de afuera, el tema internacional. Perfecto. Sí, Dice alguien por acá, Andrés Moreno predijo que el dólar no pasaba de 3.900. ¿Qué opinan? ¿No pasaba? Sí, no pasaba de 3.900. no, no sé, puede que se le dé. No es muy diferente a la visión, por ejemplo, que yo tengo de que igual va a bajar, pero nadie tiene ninguna herramienta para decir que el dólar no va a pasar de cierto nivel. Sí me A no parece ser que sean que lo brujos. que, Mm, sí, a no ser de que sean brujos, uno tiene una cierta idea de los rangos, digo, o sea, y tiene que tener suerte para esos rangos. Eh, yo creo que lo que hizo hoy fue buena señal de que el 3.900 a la gente le dan ganas de vender dólar. Eso sí es verdad. Pero trazar, digamos, líneas así tan fácil, no sé cuál sea me imagino que es un análisis técnico puro, pues lo que le debe haber hecho. ujú. Pregunta también, entonces sube la inflación, luego el dólar se pondría más caro o más barato, ¿qué sería primero? Cuando nosotros hablamos de inflación en el mundo. Y es que comience a haber inflación y a la gente le den ganas de vender un poquito sus bonos y comprar acciones. Y a los países que están súper endeudados se comiencen a desendeudar solo por la llegada de la inflación. No hablamos de la inflación en Colombia. La inflación en Colombia es otra historia. La inflación en Colombia, sí, la inflación en Colombia también va para arriba. Pero es Está otra historia. controlada, está Sí, controlada. digamos que si a mí me pusieran a elegir, pues preferiría que la inflación en Colombia se mantuviera baja, porque sé que Colombia es mucho más sensible arriba. Ahora, la historia de la inflación en Colombia, yo no la creo mucho. Eso hace que ahorita están a punto de interrumpirme aquí. Como les decía, Que, estoy de papá que soltero. su hija tiene toda la... Puede pasar. No, bueno, pero respondo esta pregunta y les dejo. Eh, yo creo que la inflación en Colombia se está portando muy atípica. Y hoy oía de gente diciendo, no, pues que se ha hecho siempre que pasa algo bueno en Colombia es porque hicimos algo bien. O sea, y siempre que pasa algo malo es porque pasó algo afuera o no sé. Ujú. La inflación está bajita no porque nosotros habíamos hecho algo bien. El banco siempre hace las cosas lo mejor que puede y eso se le celebra, pero la inflación está bajita porque a Colombia le intervinieron una barbaridad el año pasado. Entonces está la gasolina quieta y la gasolina debería valer 5.000 pesos más si se hubiera subido como se subió en todo el mundo. Está todo lo que se hizo con los servicios, los días sin IVA, un montón de cosas que bajaron la inflación en Colombia, que no es, digamos, que no es algo sostenible, ¿no? A no ser de que yo le clave 4 días sin IVA este año, que haya campaña antimatrículas, que se dé todo este movimiento, digamos, que se dio el año pasado, no va a pasar. Entonces la inflación en Colombia yo creo que va a estar presionada al alza a una velocidad diferente que la del resto del mundo. La del resto del mundo va a subir los próximos 3 4 meses y se va a comenzar a moderar. La colombiana va para arriba hasta el 2022, hasta mediados o finales del 2022. Entonces sí, yo creo que en Colombia sí hay un tema de inflación que de pronto obliga al banco a ajustar una gota antes Sí. de lo que pensamos. Pero no, siempre en Colombia, ojalá no haya inflación. Lo que pasa es que si hay inflación en el mundo va a haber en Colombia. Pero siempre es ojalá que haya menos. Hay muchas preguntas, pero entonces si pueden responder corto. Dicen, ¿acciones y fincas raíz en moneda colombiana o dólar? Bueno, yo lo que diría es todos. O sea, normalmente cuando uno tiene un portafolio de inversión, uno trata de tener pues, su canasta y tener de toda clase de activos. ¿Qué tiene de bonito la finca raíz? Si uno cree en la historia de Colombia a largo plazo, pues ahorita los precios están bajos. Y estamos hablando mucho de inflación. Si la inflación comienza a surgir, pues al final pues la rentabilidad de ese tipo de activos va a ser muy positiva. Entonces creo que es bueno tenerlo, creo que es bueno tener también su exposición en acciones que ahorita considero que siguen estando baratas. Y por último, tener dólar
repito, yo creo que en estos momentos uno tiene que tener dólar un poquito por encima de lo habitual, de lo tradicional. Pero una vez superemos las elecciones el año entrante y comencemos este nuevo ciclo del que hemos hablado y que el dólar comience a debilitarse, yo bajaría un poco la exposición al dólar. No estoy diciendo que uno tenga que salir a vender todo el dólar, sino que se baje la exposición, porque al final pues la rentabilidad en términos medidos en moneda extranjera se va a ir reduciendo. Entonces la respuesta sería tener de todo, ahorita un poquito más de dólar y bajar un poco la exposición ya hacia el año entrante dependiendo de los resultados electorales. Ahí te quiero agregar algo, Juan David, es que de pronto la gente del común no tiene acceso a la propiedad raíz. Entonces ahí sería bueno que, por ejemplo, tú que trabajas en Casa de Bolsa, les explicaras un poquitico del tema de los REITs o de los fondos inmobiliarios, que les da exposición a ese tipo de activos y que pueden aprovechar quizás ese movimiento. Okay. Bueno, sí, valores también. Sí, fondos de inversión hay para toda clase de activos efectivamente y uno de ellos son los inmuebles. Y son muy atractivos porque uno desde bajos montos, no sé, depende del fondo que estemos hablando, pueden estar desde 100.000, hay unos que tienen un límite más alto de 8 millones y de ahí hacia arriba, pues eso va subiendo. Puede tener la opción de invertir en muchos inmuebles que invierten estos administradores y mi rentabilidad va a depender de la valorización de los inmuebles y del arriendo que yo termino recibiendo. Entonces, digamos que ese tipo de vehículos existen y son accesibles para todo tipo de inversionista. Y también hay en moneda extranjera, digamos que para invertir acciones afuera también existen y ganar esa exposición de la que estábamos hablando ahorita. Felipe se había desconectado, pero volvió. Sí, estaba costando niños. Mira, aquí te están matoneando, dice que Felipe es muy rabón, a mí me tocó rogarle que me desbloqueara, no sé por qué. El flaco mínimo, Felipe. El flaco otra vez atacándome. El flaco no falla a nadie. Flaco hace. Un flaco, un saludo al flaco, un saludo al flaco. Dice Juan Papiloto, es que Campos también la monta. Para Campos del capítulo de las tinieblas. Alguien pregunta, ¿qué variables se presentaron finalizando el 2020 en donde vimos el dólar a 3.400? Bueno, yo creo que menos miedo, menos miedo porque digamos que apenas llegó la pandemia todos estábamos en pánico y eso lo que genera es que los activos pues se desvaloricen y todo el mundo busque refugio. Y el principal refugio pues suele ser precisamente, uno de los principales suele ser el dólar. Ahí fue cuando se nos subió a 4.200, ahí ya estaba pues sobrevendido el peso colombiano y de ahí en adelante poco a poco se fue diluyendo como todo el tema de virus, lo fuimos conociendo un poquito más, tuvimos ya la primera y la segunda ola, se comenzó a abrir la economía, todo comenzó a lucir un poquito más atractivo y fue descendiendo precisamente la divisa, descendiendo ese temor. Y eso tiene que ver mucho también con el tema de la inflación que tanto hemos hablado y es porque también, pues como se imprimió tanto dinero por parte de los bancos centrales, en este caso de la Fed, entonces comienza a generarse expectativa inflacionaria y al final, pues lo que terminó generando en ese primer movimiento, pues fue un dólar pues, que tendió hacia la baja. Preguntan por acá que no sería una postura sana, es una pregunta ácida, una postura sana que lo mejor para el dólar sería que quede el que sea menos petro. ¿Ustedes no se meten en esos debates? Digamos que uno lo que, y el tema político, claro que hay que tenerlo en cuenta. Yo lo que estoy diciendo es que uno no puede llegar sesgado al tema político, ¿no? Pero claro que hay que tenerlo en cuenta. Los mercados definitivamente antes de las elecciones, si hay probabilidades de que Petro gane, van a estar en tensión. Entonces uno lo ha visto en todas las elecciones de la región y más las que giran hacia la izquierda. Y es que el dólar se comienza a subir 200, 300 pesos, 400 pesos mientras se desarrolla la elección por la incertidumbre. Así que eso es esperable. Cuando termine el año, si el año termina abajo, como nosotros pensamos, 3.700 o algo así, vamos a arrancar el año con esa tensión y el dólar se va a mover con las encuestas. Y si Petro va ganando, el dólar se va a mover ahí. No estoy diciendo que a mí me guste o no me gusta, estoy diciendo que es lo que va a hacer los mercados, porque es lo que hacen con la perspectiva de que un país gira a la izquierda, o lo que han hecho históricamente. Ahora, si uno dice, ¿qué prefiere uno en términos de los mercados? Solamente hablando de los mercados financieros, no me voy a meter con los otros temas del país.
sí, pues los mercados prefieren que haya estabilidad, los mercados prefieren que no hayan cambios y por supuesto Petro está planteando unos cambios que no le gustan a los mercados. Entonces ellos van a preferir, el mercado va a preferir que no gane, que no gane Petro. Ahora, lo que yo argumentaba un poco es que la economía va a estar tan pujante que incluso, digamos, si llega un presidente que no respete las instituciones, yo creo que de todas formas las inversiones en Colombia les va a ir bien. Lo que pasa es que les va a ir menos mejor porque a los otros países de la región la gente va a decir, uy, yo prefiero irme allá a Brasil donde no están haciendo este rollo y donde hay elecciones hasta finales de año y nos van a diferenciar un poco. Pero yo creo que a Colombia le va a ir bien con cualquier presidente. Obviamente lo que quieren los mercados es alguien que respete las instituciones, que es lo que respete al Banco de la Ok. República, respete al tema fiscal, bueno, todo eso. Yo Yo estoy meto un escuchando poquito como ahí raro. la cucharada. ¿Sabes? Hola, hola. Sí, pero ¿quién está hablando? Alexander. ¿Sí me escuchas o no? Dale. Sí, sí, ¿Tú sí. me has oído bien, Alexander? Perfecto, sin Ah, problema. bueno. Soy yo la. No sé qué No, que pasa. Dale, yo Alex. les iba a decir que lo que dice de Felipe está en línea con lo que dijo Fitch hace más o menos 15 días, que decían que tampoco era pues tan grave el cuento que Gustavo Petro quedara en la presidencia. Primero no veían como tanta probabilidad, porque creo que en Colombia hace tiempo no se veían tantos candidatos. Yo no soy, yo me vengo enterando del cuento político hace poco realmente, pero en Colombia hace mucho tiempo no se veían tantos candidatos de tantos partidos, centro izquierda, centro derecha, extremos, ¿cierto? Y Fitch lo dijo hace 15 días, exactamente lo que dice Felipe. No es tan peligroso Petro en la presidencia, desde que respete un tema de las instituciones y sobre todo que es indiferente, que esté Petro, que esté, qué sé yo, Echeverry, que esté Federico, Peñalosa, el que sea, las reformas que vienen son las mismas. Y esa es una pregunta que yo tiro al aire para Felipe y para Ballén. Hombre, el que llegue, izquierda o derecha, le va a tocar otra reforma tributaria, reforma pensional y reforma laboral, ¿sí o no? ¿Ustedes qué creen? Porque yo soy de los que digo que indiferente el que se monte, se va a enfrentar a un tema que nadie ha querido hablar y que todo el mundo me parece que le está haciendo el feo, que es el tema de la reforma pensional. Y me parece que ahí, indiferente el que llegue, se va a tener que chupar ese sapo. ¿O qué dicen ustedes? Bueno, yo diría, pues no hay duda que quien llegue va a tener una tarea muy compleja para tratar de arreglar el país, pero si las cosas se dan y si vamos y nos enfocamos un poco en el ciclo de commodities que también se ha hablado y que es posible que se consolide a mediano o largo plazo, pues al país y a la TAM y a lo que es emergentes les puede llegar a ir bien. Entonces, si el presidente que llega está acompañado efectivamente de un ciclo fuerte en los commodities, pues le puede facilitar al final mucho las tareas. Al final la divisa, que es de lo que queríamos hablar el día de hoy, es un reflejo de cómo va a estar la economía. Entonces, si efectivamente el presidente que llega logra hacer las cosas de manera correcta y la economía comienza a crecer más, pues al final, pues aquí la divisa se comienza a caer el dólar y a fortalecer el peso colombiano. Aprecio el peso. Entonces, así es como yo esperaría un poco los movimientos hacia el lado presidenciales. Y algo que tú mencionabas ahorita y es, hay muchos candidatos y a mí eso me preocupa, porque al final eso facilita mucho más la tarea de que posiblemente se pueda llegar a montar cualquiera en la presidencia. Y yo le tengo mi respeto a Petro, o sea, yo no subestimo cualquier tipo de escenario, yo sí creo que si él llega a quedar ahí va a generar mucho ruido, mucho temor, entonces espero que no sea como lo que suceda en últimas. Me parece que estamos como en tierra de perdón, en tierra de ciegos el tuerto es rey. En este momento Colombia es de los pocos que no ha dado ese giro, me parece. Y si será que sí lo da o no lo da, porque si lo da va a haber un escenario. Y si no lo da, creo que sería el más favorable, dado el ciclo económico, pues perdón, dado el ciclo de commodities que se viene. Okay. ¿Qué dice Felipe ahí? Y qué pena Sí, tomarme yo creo el que atrevimiento a Lina, discúlpame. No, tranquilo. Ah, sí, yo creo que créeme. la foto que va a tener Latinoamérica a finales del 2022 va a ser toda roja, excepto Colombia, que donde creo que los números son más difíciles para que gane Petro, digamos, en términos de la última elección, digamos. Cuando uno echa números, uno dice,
es difícil, hay ciertas cosas que tienen que pasar, pero Lula va doblando a Bolsonaro en Brasil y Jadwe en Chile también va bien, entonces toda la región va a quedar de rojo. Lo que yo diría que ahí, así uno quede rojo, tampoco es tan grave. En últimas, pues es otro país que giró a la izquierda, como todo Latinoamérica. Entonces, incluso uno se mimetiza en tanto rojo, en últimas, en ese contexto. Pero, y la otra pregunta que hacías, Alex, a mí me preocupa más es que si el entorno se llega a dar, el entorno positivo, es que cuando se da un boom de este estilo, tú te quedas sentado y eres un genio. A mí, tú compras acciones y todos van a decir, veas que esto Sí, es muy señor. fácil, y los que dirigen las empresas pues van a quedar como muy bien, y los que dirigen los países van a quedar muy bien, porque el Sí, dólar se señor. comienza a bajar, ya no estás endeudado y todo cambia. Me preocupa es que las reformas no las terminemos haciendo, porque digamos, oiga, vea cómo está mejorando los números, de pronto ya eso no es necesario y en 3 años, en 4 años nos estemos dando abrazos y digamos, es que nosotros somos unos berracos. Eso fue lo que hicimos entre el 2010 y el 2003, éramos unos duros en la economía y no hagamos nada, porque el ciclo de materias primas no es eterno, mucho menos el del petróleo, que tiene tantos retos. Entonces, si esto se mantiene fuerte y nos dura 4 o 5 años y después se cae y no hicimos nada, chao, no lo vamos a hacer cuando estemos en líos. Entonces, me gustaría que el gobierno que venga tuviera esa claridad de hay que hacer algo, hay Claro. que hacer reformas, hay que diversificar al país, hay que despertarse, pero me da susto que no la volvamos a creer. Es que Claro, nada más cuando se cayó el petróleo en el 2014, yo estuve en unas presentaciones con economistas muy, muy, muy fuertes colombianos que en el 2016, cuando el petróleo se recuperó en el 2017, decían, esto nos acaba de mostrar que Colombia es un gran país y que es muy estable y que es muy fuerte y que no hay que tenerle miedo al entorno. Y yo decía, no puede ser, no aprendimos nada. No aprendimos de que el petróleo se cae y nos acaba como país. Lo que aprendimos es que cuando rebota volvemos a estar bien. Entonces me preocupa que, no, que toda esta crisis no se nos olvide cuando el petróleo rebote, si termina rebotando y sigamos por el mismo camino. Caemos otra vez en la marginalidad en temas de la reforma, porque la externalidad positiva simplemente nos ayuda un poquito y chao, seguimos igual. Te cambia la foto, te pone la deuda debajo del 60% y las calificadoras comienzan a hablar bien de Colombia y uno dice, pues es que eso es un costo, hacer una reforma es un costo. ¿Para qué lo voy a hacer yo? Espero que lo haga el próximo. Sí. Oye, estaban preguntando por Moody's también. Pues ya vimos los efectos, ya como ustedes dicen en el lenguaje que usan, muchas cosas ya se dan por descontadas. ¿Creen que el efecto Moody's también ya se descontó? Yo creo que sí, las calificadoras ya hablar de ese tema, yo creo que ya está un poco como trillado y descontado en los mercados. Ya tuvimos pues el movimiento en las dos principales y al final lo que nos dijo Moody's es que va a esperar a que se apruebe la reforma. Entonces, yo creo que eso ya está más que preciado y descontado dentro de los activos financieros. Aquí nos tenemos que enfocar mucho más es hacia lograr pasar la famosa reforma, porque si no se logra pasar este año la reforma, pues las cosas ya comienzan mal antes de elecciones y luego el que llegue pues tiene que volver a hacer la otra reforma. Entonces, ese es el camino que debemos tener para que no nos bajen más la calificación. Entonces, ahorita ya todo está como tranquilo porque nos bajaron, perdimos el grado de inversión, quedamos en un doble de más, era una tranquilidad, pero ahora toca hacer la tarea para no volvernos en el Brasil, que en Brasil una vez se bajaron la calificación, al no hacer las cosas bien se la siguieron bajando, y eso es lo más importante que yo creo que está alrededor de las calificadoras. No pues lo que ya sucedió, sino adelante comenzar a hacer realmente las cosas que se necesitan bien relacionadas con el tema La de la reforma. reforma. Juanda, ¿a Ujú. uno no te parece que las calificadoras se anticiparon un poquitico? ¿O te parecía que ya ese era el clavo que estaba haciendo falta? Sabemos que No, eso venía desde que el petróleo se desde el descolgó. 2017. Desde por allá ellos venían postergando eso, sí, es cierto. Sí. Pero en un país que nunca ha pasado una reforma tributaria de derecho, jamás, que hagan un paro y la tumben y ellos ya digan, bueno, no aguantamos más. ¿No te parece que de pronto, hombre, ahí como que se anticiparon un poquitico? Digamos, Pues, algo en lo que yo estuve errado, digamos, fue anticipar desde hace mucho como que nos iban a bajar la calificación, porque no sucedió sino hasta hace un mes. Desde el 2017 ya las cuentas estaban claras de que no cuadraban, un déficit gigantesco,
y que se iban a tener que hacer mil cosas, pues precisamente para tratar de no perder el grado de inversión, pero desde hace mucho ya se sabía y se conocía. Lo que sí me sorprendió a mí fue que las calificadoras como nos dieran ese voto de confianza, pues fue algo positivo, que nos dieron más de 3 años al final para tomar una decisión y tuvo que llegar una pandemia al final para ellos, pues precisamente llevarlo a cabo. Pero pues no, desde hace mucho se sabía y no solo pues los analistas internos y los externos también preveían esto y por eso hace mucho tiempo ya los inversionistas extranjeros tomaron una decisión de quedarse o de irse de Colombia. O sea, ellos nunca esperan como, uy, hoy salió la noticia, hoy voy a salir a vender Colombia. No, ellos tienen gente que estudia esto y hace mucho tiempo también se dieron cuenta de todo lo que estaba sucediendo acá y hace mucho se dieron esos movimientos y esos flujos precisamente de salida para los que tienen miedo y se quedan los que seguían confiando en el país. Y de hecho por eso es que vemos que se da la noticia y no pasa nada también en los activos financieros. Todo como si nada y antes comienzan a entrar esos flujos extranjeros. Sí, siguiendo las analogías de Felipe, es como cuando uno está con su primera novia y sabe que le van a terminar algún día, algo así. Más o menos. Más o menos así. No, lo que sí es que uno oía a las calificadoras de hace rato, lo que dice Juan David, y en una forma más amable del mundo estaban frustrados. Y nosotros aquí decimos que es que nosotros cumplimos la regla fiscal hasta el final y las calificadoras saben que no. La regla fiscal nosotros las tiramos, es como una camisa de fuerza, pero como de spandex, entonces le hicimos por todos lados y decíamos, hicimos mil excepciones. Entonces uno los oía hablar y ellos decían, sí, quisiéramos que cuando Colombia haga una proyección sea un poco más sensata, no importa la que sea, porque nosotros siempre hemos proyectado súper bueno todo. Entonces yo les veía la frustración hace rato, entonces me parecía que esto era esperable, y bueno, lo de Moody's de acuerdo, lo de Moody's ya no es un evento, el evento es que pasemos la reforma completa, o lo más completa. Bueno, pues es que imagínense que se me está acabando la batería del celular. No sé si tengan un mensaje final para que digamos, cerremos este live muy interesante y que pues en algún momento podamos retomar, pero me parece muy acertado todo lo que han comentado esta noche y bueno, el público está muy pendiente de usted. Bueno, yo quería iniciar y quería decir lo siguiente, y es que estamos como en un punto de inflexión en el cual las cosas pueden comenzar a ir muy bien o todo lo contrario, pues nos vamos y nos terminamos hundiendo. Nosotros desde hace mucho tiempo llevamos proyectando que pues el entorno en Colombia era muy desafiante, era muy difícil, que íbamos a perder el grado de inversión y toda esa historia, y ya se dio, ya es una realidad. Y si se dan todos los cambios que hablamos pues en todo este espacio de manera positiva, pues se puede llegar a presentar un ciclo que va a ser muy favorable para el país y al final pues para todos los activos financieros. ¿Qué es favorable para los activos financieros? Pues un dólar que comience a ceder terreno, también al final unas acciones que comiencen a coger al alza y también pues un desempeño positivo de la renta fija. Si todo sale bien, si todo lo logramos precisamente hacia mediano o largo plazo. Si todo sale mal, pues completamente lo contrario, pero sí creo que estamos en un momento como determinante que puede, si todo se une de manera positiva, puede llegar a ser muy bueno para el país. Súper. Bueno, Vale, pues, déjame, yo digo una cosa. yo diría que este celular porque es que si no, sí, se te va a morir, ¿no? Te veo afanada. No, rápidamente, que nosotros, bueno, llevamos los dos 8 años hablando mal del entorno en el que estaba Colombia y hablando de todas estas cosas que podían pasar. Y es interesante ver el cambio, como que veamos cosas positivas. Yo creo que soy un poco más positivo que Juan David. Yo creo que las cosas se van a dar automáticas, que el país va a mejorar automáticamente, digamos, sin necesidad de que haga las cosas, pero que si no las hace bien, después no lo cobran más adelante. Y como tratar de darle tranquilidad a la gente. Colombia no está como peor que el resto de los países, simplemente este año ha sido más complicado que el resto. Pero estamos digamos, estamos manejando una teoría, creo que los dos, que ya arrancó. O sea, esto no es una idea que de pronto se da. Uno mira las otras monedas y mira el dólar canadiense, cualquiera de esas monedas que uno mira, ya están en nuestros 2.700. Entiendo, Colombia no lo puede hacer porque tiene sus elecciones y mil cosas, pero ya la dinámica del dólar en los países que venden lo mismo que nosotros vendemos, ya se comenzó a derrumbar.
Entonces es solamente tener como la paciencia y el pulso de que el tema político genera ruido y que hasta que no lo pasemos no vamos a poder entregarnos al tema económico, que es bueno. Bien, muy bien. Bueno, yo me despido con dos cositas. La primera es que me quedo con lo que he dicho en todos los live, en Twitter, en todas partes, es 2021, año de acumulación. Yo soy un firme creyente que hay que acumular activos este año. Eso Acumular. tómelo como acumular. Comprar. Yo llevo un año diciéndolo, 2021 va a ser año de acumulación y lo vengo haciendo y se lo recomiendo, no en particular ninguna empresa, pero eso ya depende de cada cual, pero es un año de acumulación y me parece que hay que aprovechar, porque estamos en una tormenta perfecta. Me extraña que Felipe no haya mencionado esa frase porque se la he escuchado varias veces. La tormenta perfecta. Estamos con todos los vientos cruzados en contra, pero el barco siempre sale a la larga. Y lo segundo que iba a decir era, hombre, que a ustedes dos señores los invito a estar por allá en Inversia. Yo hago lives también así parecidos y a Ballén ya lo había invitado, había tenido una situación familiar y a Felipe no había tenido oportunidad de cruzar palabras con él, entonces es una invitación en público para que quedes comprometido para ir a Inversia porque me encantaría. Ahí intercambian tarjetas virtuales. Muchísimas No, no, gracias a los tres. Este live queda guardado porque hay muchas personas que están preguntando, entonces frescos. Pero si seguimos hablando, no va a quedar guardado. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar en este espacio y por echar rulo hoy. Y Chao. muchas gracias. Un abrazo. Gracias, chao, que estén bien. Felipe, chao. Estén bien. Chao. Un gusto. Muchachos. Chao, Lina. Chao, gracias.